Listo. Dale, listo. Yo creo que al final la retroalimentación está perfecto. Ah, listo. Bueno, Perfecto. vale, empecemos entonces. Pues nada, esta fue la principal bibliografía que utilizamos. Ahí pues al final de cada diapositiva la podemos encontrar mucho mejor, pero pues más que todo nos basamos en lo que nos comentaban las guías americanas y pues más o menos como el abordaje inicial. Entonces, si quieres, iniciemos, Estefanía. Em, bueno, hola, buenas noches. Yo soy Stephanie Cepeda. Entonces, bueno, primero les voy a empezar como a hablar un poquito como de la anatomía de superficie ocular. Entonces, la anatomía de superficie ocular como que principalmente va a comprender todas las estructuras que participan en el contacto directo con el medio ambiente y que protegen y mantienen la función visual. Entonces, vamos a tener, digamos, como diferentes estructuras claves. Como primero, vamos a tener la conjuntiva, que en esta, pues vamos a tener primero, como tal, una membrana mucosa delgada, o pues esta va a ser como una membrana mucosa delgada que va a ser transparente. También va a recubrir la cara posterior de los párpados y la esclera anterior hasta el limbo, y también va a estar rica en vasos sanguíneos y en células inmunitarias, pues lo que la va a hacer sensible a agentes carcinógenos. Si quieres, pasa. Después vamos a tener vamos a tener la córnea, que esta va a ser una estructura avascular y transparente. Va a estar compuesta por el epitelio, el estroma, la membrana de Sesmet y el endotelio, y va, digamos, a ser como un epitelio corneal y, y el de la conjuntiva en el limbo. Estos van a estar unidos por una transición anatómica y funcional. También vamos a tener el limbus corneal, que esta ya va a ser como tal una zona de transición entre la córnea y la esclera, que va a contener células madre epiteliales, esenciales como para la regeneración corneal, y también esta va a ser alta en actividad miótica y va a ser más susceptible como mutaciones por radiación UV y a otros agentes. Em, como otra estructura clave, vamos a tener el papel de la película primal, que esta ya va a estar lúbrica y va a ser como tal un aporte de nutrientes y va a generar como la eliminación de detritos y microorganismos. Entonces como que esta prácticamente nos va como a limpiar el ojo. Y esta también va a tener como alteraciones crónicas, que digamos, pueden estar o pues pueden predisponer al daño como tal, al daño epitelial. Stephanie, creo que Si quieres pasar la... te cortaste un poco, qué pena. Ah. en qué parte quedé? No, 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 pues dijiste lo del daño epitelial, si querías agregar algo más. Ah, no, ahí como que ya les decía como, pues que el papel de la película Lagrimal como que va a hacer esa función. Entonces como que, si quieres ya pasa la diapositiva. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener, digamos, factores asociados, digamos, a climas tropicales. Entonces como que va a haber como esta patología, como que va a existir mayor, como que va a ser más presente en climas tropicales, o también una predisposición cuando las personas se exponen mucho a la radiación UV, va a disminuir prácticamente como un 49% por cada 10 grados de latitud, como esos son los factores asociados. En cuanto a la demografía, esta va a predominar en hombres. Aproximadamente el 80% de los pacientes que tienen como esta patología van a ser hombres, y en una edad promedio de 56 años en los que se van a encontrar. En cuanto al occidente, digamos, van a ser hombres blancos cercanos al Ecuador, y va a ser como la sexta o la séptima década, como, pues como que en esto, como que se van a encontrar esos tipos de hombres, y en Asia, como que van a ser más frecuentes en jóvenes y también pigmentosos. Y en cuanto a la relevancia, del 4 al 29% van a estar, digamos, en tumores orbitales, y como que
en el 3% como del tumor más común de, tras el melanoma y el linfoma. Y digamos, acá se muestra como una gráfica que va a ser una incidencia de la ONS, de la OS, pues digamos como de esta epidemiología, según cada región. Entonces, digamos, tenemos más porcentaje que se encuentra esta epidemiología en África subsahariana, que va a ser un 3,5%. En India se van a encontrar más o menos o aproximadamente entre 2,7%. Y en Latinoamérica, digamos, podemos encontrarlo en unos 2,5 por cada, o pues en casos por 100.000 habitantes. Como que nos importa más acá Latinoamérica. Y ya hablando más como en Colombia, digamos, en la Fundación Oftalmológica Nacional en Bogotá, pues ubicada acá en Bogotá, como que evaluaron 93 pacientes con peterillo resecado y de ellos el 7,07% presentaba neoplasia escamosa superficial que va a estar como coexistente confirmado por histopatología. Entonces, solamente el 28,5% de estos casos fueron como sospechados clínicamente antes de, de presentar como o antes de que se le realizara un tipo de cirugía. Y este hallazgo sugiere que, digamos, como que la neoplasia de escamosa de superficie ocular como que va a estar desapercibida y pues es un factor que, digamos, puede llegar a como afectar a muchos pacientes jóvenes y entre los más descritos como en la literatura convencional. O sea, como que generalmente afecta a pacientes de como una edad avanzada, pero este estudio como que demuestra que también afecta a pacientes jóvenes. Y ya en cuanto a los factores de riesgo, entonces vamos a dividirlos en ambientales, biológicos y nutricionales o locales. En cuanto a los ambientales, tenemos que, digamos, tenemos la radiación UV, que esto es una, pues que esto genera como un alto impacto como factor de riesgo, al igual que la ocupación al aire libre, digamos, como pacientes que se dedican como a la agricultura, a la pesca, pues eso genera como un alto impacto, ya que también están expuestos como a la radiación UV y también como a los que están expuestos a contaminantes o a polvo, pero esto, digamos, lo de contaminantes a polvo ya sería como un impacto moderado. En cuanto a los biológicos, tenemos pacientes que tengan BPH 16 y 18, que ya generaría un impacto de alto riesgo. También que tengan como inmunosupresión, digamos como pacientes que tengan VIH o que estén expuestos o que tengan como antecedentes de post-trasplante. También se generaría como un alto impacto. También pacientes con edad avanzada y con iris y piel claras. Esos dos ya serían como impacto de como un impacto moderado. En cuanto a los nutricionales y a los locales, digamos, los pacientes que tengan deficiencia de vitamina A generarían como un impacto de bajo a moderado riesgo, no sería como un impacto tan alto, y ya sería un impacto moderado, pacientes con patologías crónicas como Peterillion o también pacientes con ojo seco. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la clasificación histológica. Vemos que está la displasia, es a su vez se divide en leve, moderada y severa, y está el carcinoma in situ y el carcinoma invasivo. Sigue por mí. Entonces, la neoplasia intraepitelaria escamosa, como les dije, se divide en leve, moderada y severa según el grado de extensión del epitelio. Esto lo que va a hacer es una alteración en la diferenciación y maduración de las células epiteliales y pues va a presentarse con la atipia celular, con la pérdida de la polaridad celular y importante, no va a afectar la membrana basal. Entonces, leve va a ser cuando ocupe menos de un tercio del epitelio, moderado va a ser hasta el tercio medio y la severa va a afectar más de dos tercios del epitelio, conservando la maduración superficial. Sigue por visto. Entonces, sigue. Y sí. Entonces, acá vemos unas imágenes de la histología, donde vemos el grado de extensión del epitelio, como ya les acabo de mencionar. Sigue, por favor. Entonces, acá son otras imágenes. Entonces, en la A vemos un carcinoma con una invasión leve. La B es una invasión moderada. La C va a ser una invasión ya severa. Y ya en la D vemos como tal un carcinoma in situ. En la imagen de la derecha lo que podemos ver es como
La diferencia entre el epitelio sano y el epitelio con las células displásicas es señalada ahí con la flechita, como se ve en la imagen. Listo. Entonces, ahora el carcinoma in situ va a afectar todo el epitelio y aquí no va a conservar esa maduración superficial. Entonces, ese epitelio superficial va a ser reemplazado por esas células displásicas que les acabo de comentar. Y el carcinoma invasivo va a penetrar la membrana basal y va a invadir el estroma conjuntival o corneal. Aquí pues podemos ver esa atipia citológica, esa desorganización así de la estructura. Y importante, el carcinoma invasivo va a ser la forma más avanzada del neso y pues por cuanto va a tener un mayor riesgo de recurrencia. Sigue, profe. Entonces, acá vemos, pues les hice una tablita como para resumir todo. Entonces, el tipo leve hasta el tercio inferior del epitelio, moderada hasta el tercio medio, la severa más de 2 tercios, conservando la maduración superficial. El carcinoma in situ, pues ya no va, no va a tener esa maduración superficial y pues va a comprometer todo el espesor del epitelio. Y el carcinoma invasivo, pues va a avanzar más de la membrana basal y va a invadir al estroma, lo cual es importante para tenerlo en cuenta. Mm. Sigue, por vis. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, esta puede ser de tipo variable, pero más o menos un 95% de las lesiones van a presentarse en el limbo por su actividad mitótica. Entonces, em, va a ser usualmente de tipo unilateral, va a tener un crecimiento lento y los signos y síntomas pueden llegar a ser un poco inespecíficos. Entonces, los pacientes pueden referir como sensación de un cuerpo extraño, prurito, irritación excesiva, pueden presentar también eritema conjuntival o disminución de la agudeza visual. Y según la clasificación clínica, vemos que hay 3 tipos: la leucoplásica, la papilomatosa y la gelatinosa. Estos importantes no van a ser como mutuamente excluyentes, sino que pueden superponerse a uno a los otros, pero pues voy a explicarlo como cada uno por aparte. Sigue por ahí. Mm. Listo. Entonces está la lesión leucoplásica, como ven es una lesión de tipo blanquecino, está asociada pues al engrosamiento y pues va a presentar esa hiperqueratinización superficial. Sigue por. En la papilomatosa vemos ya ese color como un poco más rosa, más rojito. Esa tiene alta vascularización y pues va a ser esa masa de tejido liso como vemos en las imágenes. Mm. Y también está la gelatinosa. Esta va a ser pues una lesión circunscrita y pues va a ser más que todo de tipo transparente y pues no es tan prominente como las otras lesiones. Esta es un poquito más plana que las otras dos. Sigue por ahí. Listo. Entonces, aquí vemos una imagen que resume las tres: la leucoplásica, pues su aspecto blanco, la papilomatosa ya un poquito más vascularizada y la gelatinosa, que es tono como más transparente. Entonces, pues esta es una tablita, eso fue un estudio que se hizo en Taiwán que hace como la correlación clínico-patológica según el grado de presentación clínico con la extensión histopatológica. Entonces vemos que pues más que todo las presentaciones de tipo gelatinoso eran unas lesiones tipo leve, moderada, mientras que unas lesiones pues ya más papilomatosa era una extensión más severa o incluso un carcinoma in situ o un carcinoma invasivo. Encontramos también unas herramientas diagnósticas no invasivas. Está la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior. Esto lo que va a permitirnos es ver cómo esa lesión estructural, la extensión y la morfología de la lesión. Y pues esto va a hacer como, va a emitir una luz y esa luz como que va a reflejar y pues luego eso se va a analizar en el computador y nos genera esta imagen como tal de la estructura del segmento anterior. Entonces, lo que nos va a permitir es ver si hay algún engrosamiento, una actividad epitelial, si hay invasión del estroma, nos va a permitir a localizar la profundidad del tumor. Y algo importante en esta patología es la hiperreflectividad. Entonces, la lesión se va a ver como mucho más brillante. También podemos ver pues claramente el engrosamiento del epitelio y esa transición abrupta entre el tejido normal y el tejido anormal. Sigue, pues. Está también la citología de impresión. Esta lo que va a hacer es recoger las células. Esto es con un papel de acetato de celulosa y pues va a recoger esas células de la capa superficial del ojo y pues lo que va a hacer pues es analizarse a profundidad a ver si hay como este tipo de atipia celular o si digamos hay un aumento de la relación del núcleo citoplasma.
Ujú. Este es un método no invasivo, pues como para realizar una biopsia conjuntival y pues nos va a permitir, em, perdón, nos va a permitir en el diagnóstico, en el seguimiento, para ver también cómo responde la lesión a las terapias y demás. Así que por fin, pero algo importante de estas dos es que estas, si bien nos van a orientar al diagnóstico, como tal, la prueba definitiva para saber que tenemos un eso es la biopsia y pues el análisis histopatológico según el grado de extensión. Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues vemos después aquí una tablita como de los más frecuentes que encontré. Está la pingécula, esta pues va a ser una degeneración de las fibras del colágeno y la elastina y va a ser una coloración más que todo amarillenta, avascular y pues no va a invadir la córnea como tal. El pterigón pues suele ser un poquito más simétrico, si bien también tiene un crecimiento lento, su superficie es lisa y pues está bien definida. También está el granuloma piógeno, esto va a ser una proliferación fibrovascular, va a crecer rápidamente y pues puede suceder después de un trauma o incluso después de una cirugía. Por último está el nevus conjuntival, esta pigmentación va a ser más uniforme y no va a tener ese engrosamiento epitelial que si vemos en el neso y pues no va a tener tampoco esa vascularización. También pues hay otros menos frecuentes que también podemos encontrar. Están allá. Bueno, listo. Entonces ahora, pues para hablar del tratamiento, entonces pues vamos a tener que el tratamiento de la neoplasia de superficie escamosa va a ser tanto, puede ser tanto quirúrgico como médico. Esto pues va a depender de diversos factores, pues que vamos a ir como hablando durante la charla, que ya les voy a ir comentando, como por ejemplo, digamos acá empezando con las indicaciones de cirugía, es cuando el paciente, digamos por ejemplo, eh, el paciente tiene una lesión focal menor a 6 horas del limbo, que sea unifocal y que tenga los bordes bien definidos. También que, no, que tenga alguna contradicción a los tratamientos médicos, a los medicamentos que se van a utilizar, pues que mencionaremos más adelante, que se utilizan para el tratamiento de esa neoplasia. También pues si es un paciente con un ojo único funcional y requiere pues una resolución rápida para recuperar su visión y también pues si se necesita un diagnóstico histopatológico que nos pueda dar como más información sobre cómo tratarlo, porque en muchos casos pues hay recurrencia de estos. Entonces, pues hay varias técnicas como quirúrgicas que se pueden utilizar. Pero en todos los casos estas deben cumplir que deben darle una resección completa al tumor, preservar la estructura pues del globo ocular y también pues que como que eviten la siembra tumoral. Eso ya como que ya se los voy a explicar bien. Y con la técnica de no-touch. Que digamos, esto lo que va a hacer es que nosotros vamos a hacer, a manipular por fuera del tumor. La idea es no tocar el tumor para evitar que las células de este se siembren en otras zonas, como zonas sanas de tejido epitelial. Entonces se va a hacer una manipulación con una margen de 3 a 4 milímetros de conjuntiva no afectada y se va a hacer como un manipular el tumor de afuera hacia adentro. Entonces, como este procedimiento paso a paso, ¿cómo va a ser? Al inicio, pues se va a delinear bajo microscopía la margen de los 4 milímetros de la lesión, incluyendo pues con el tejido aparentemente sano que también se va a manipular durante la cirugía. Este puede ser zonas displásicas, eh, o puede también tener un poco de tejido pues epitelial sano, pero es importante asegurarse que quede como delimitada toda el área de la lesión y un poco más de epitelio. También, pues luego después se va a aplicar alcohol absoluto sobre la córnea, que esto va a inducir una desepitelización química para romper las uniones, perdón, entre el epitelio tumoral y la membrana basal y evitar dañar el estroma. Luego del alcohol, pues para evitar
pues y neutralizar la toxicidad del alcohol, vamos a hacer una irrigación de 30 a 40 segundos con solución salina, un lavado abundante para también pues proteger el epitelio corneal y ahí sí vamos a empezar a raspar cuidadosamente el epitelio aflojado y el tejido tumoral usando hojas Crescent Blade, una hoja Beaver 15 o esponjas quirúrgicas. Estas se pueden usar pues para hacer como la resección sin dañar la membrana de Bowman y el estroma subyacente. Y también, pues luego se va a hacer como el manejo del defecto con post-resección. Entonces, como ya el cierre, entonces esto va a depender, pues, qué tan grande fue como la resección. Entonces, si fue menor a 3 horas del reloj, em, pues se hace como un cierre primario con una sutura directa. Mm, pero si el cierre fue hace más de 3 horas de reloj, pues ya se necesita un injerto y ya pues de eso vamos a hablar como más adelante. Pues sí, por favor. Entonces acá, pues lo que les comentaba, cuando ya es mayor a 3 horas de reloj, más de 90 grados de la circunferencia, como vamos a tener tensión excesiva o exposición escleral, necesitamos utilizar un injerto y vamos a tener tres tipos de opciones. El autoinjerto conjuntival limbar, que este va a ser en casos en donde el tumor comprometió el limbo y hay un riesgo de déficit de células madre limbares. Entonces lo que vamos a hacer es tomar tejido conjuntival con células limbares del ojo contralateral o puede ser del mismo ojo pero de partes que estén sanas y así ayudar a reconstruir la barrera limbar, sí, previniendo como la invasión de la conjuntiva sobre la córnea. La invasión de epitelial de la conjuntiva sobre la córnea. Luego también pues tenemos el autoinjerto conjuntival, que este va a ser pues ya no va a ser con la parte del limbo, sino solo la conjuntiva sana del mismo ojo, del ojo contralateral, y este va a ser pues útil específicamente cuando no se requiera restaurar el limbo y más que todo la superficie conjuntival. Y finalmente tendremos como el injerto de membrana amniótica, que este va a ser derivado de la placenta humana y va a ser usado cuando no hay suficiente conjuntiva disponible o si digamos, se prefiere una técnica sin tomar los injertos, los autoinjertos. También, pues, esto tiene unas ventajas de que posee propiedades antiinflamatorias, antifibróticas y epitelizantes y se fija con suturas o un adhesivo de fibrina. Estas son como las opciones que vamos a tener para hacer como el cierre de lo posterior a nuestra cirugía de técnica notoria. Luego, otra opción quirúrgica de tratamiento de la neoplasia es la técnica de crioterapia intraoperatoria o la doble congelación-descongelación, que lo que va a hacer es destruir las células tumorales residuales que quedan en los márgenes conjuntivales y esto, pues, va a hacerlo, o sea, la idea de esto es que se induzca la cristalización intracelular y así se dañe la membrana y se genere la apoptosis de las células tumorales. Entonces se van a realizar como dos ciclos. eh, Se van a realizar dos ciclos, uno en donde va a haber como mayor daño tumoral y otro como donde ya se va a quedar como el exceso. Entonces, pues el procedimiento va a empezar como se va a hacer como también delimitar el área, como vimos con la biomicroscopía. Em, Vamos a elegir el instrumento criógeno, que va a ser una criopunta de óxido nitrógeno, que tiene como una punta de 2,5 a 5 milímetros, que será como adecuada para formar como una bola de hielo que sea controlada para hacer, para poner en el tejido, ahí para que quede ahí como en el tejido ocular superficial, como se ve como ahí en la imagen. Luego, pues se va como a hacer la técnica de aplicación durante 3 segundos para que sea suficiente lograr el efecto criogénico necesario sin causar un daño excesivo a los tejidos epiteliales. Y algo muy importante es que se tiene que intentar evitar aplicar la crioterapia sobre el limbo para preservar las células madres limbares, entonces dejarlo como más que todo para el tejido epitelial. Entonces, este se va a aplicar elevando como la conjuntiva con una pinza para evitar el contacto con la esclera y se va a aplicar como con la punta del óxido de nitrógeno desde abajo y ahí como que hasta que la conjuntiva
blanquee, por decirlo así, que significa que congeló. Entonces ahí pasaron 3 segundos. Entonces ahí ese es como el primer round y luego se realiza como el segundo round de 3 segundos en la misma posición y esto pues hace que todos los márgenes, como rodeando todos los márgenes y pues ayuda como pues sí, a ya, pues lo que habíamos dicho de a inducir la apoptosis de las células tumorales. Y pues esta, pues van a tener unos riesgos que va a ser el lipema, la queratitis y, y también pues que haya corectopía por sinequias anteriores, que son complicaciones posibles de la cirugía. Sigue, por favor. Y pues como la última opción quirúrgica sería la enucleación o la exenteración, que pues se usa más que todo, y son raramente necesarias y pues es en casos en donde hay una diseminación intraocular o intraorbitaria y pues es donde se extrae pues la parte pues del globo ocular en donde está pues el compromiso. Entonces ahora pues ya yéndonos hacia el estudio fisiopatológico postoperatorio de, de las lesiones que encontramos pues durante nuestra cirugía, porque en la cirugía vamos a tomar muestras y vamos a llevarlas a realizar el estudio histopatológico y esto nos va a decir, digamos, como qué tipo de, de displasia es y cuál va a ser la conducta. Entonces tenemos primero la displasia leve, que va a ser como una atipia celular conformada por el tercio, confinada, perdón, el tercio basal del epitelio. Estas son lesiones con baja riesgo de progresión y pueden ser manejadas con observación y seguimiento. Luego tenemos la displasia moderada, en donde ya se va a extender hacia los 2 tercios del epitelio, aunque algunas de las lesiones pueden estar estables o como residir, otras pueden progresar, por lo que se recomienda un tratamiento activo, digo, una vigilancia activa, perdón, y ya un tratamiento con interferón alfa 2B, que vamos a hablarlo más adelante. Y luego tenemos la displasia severa o ya también carcinoma in situ, que sería como que se afecta todo el espesor epitelial y nos invade la membrana basal. Estas tienen como un mayor riesgo a progresión a carcinoma invasivo, por lo que es necesario el tratamiento con interferón o con la, la, perdón, la la mitomicina C, que va a ser llamada también como Devil Drug, y pues esta va a ser como, vamos a hablar también como más adelante, pero es como un tipo de quimioterapia tópica que se aplica pues en esa parte. Luego tenemos, y pues si no hay respuesta, se debe considerar también pues la cirugía y como todo lo que hemos hablado. Ya pues más adelante vamos a ver cómo se integra como tanto el manejo, cómo se puede integrar el manejo quirúrgico con el farmacológico, porque puede ser, los pacientes pueden tener manejo solo quirúrgico, manejo solo farmacológico o coayudante, ambos en periodos pre, intraoperatorio y postoperatorio. También, pues luego vamos a ir a la parte, ya cuando tenemos como el diagnóstico histopatológico como de mayor severidad, va a ser el carcinoma escamoso invasivo, en donde las células neoplásicas ya habrán penetrado la membrana basal e invadido el estroma subepitelial. Estas ya requieren un tratamiento agresivo que incluye la cirugía con márgenes amplios, posible uso de quimioterapia tópica ayudante y pues estudios para evaluar también la extensión del tumor y seguir pues tomando como las conductas necesarias para pues terminar. Sí, sigue por. Luego el manejo farmacológico, entonces pues ha ganado como protagonismo últimamente eh, como alternativa o complemento a la cirugía. Y pues este va a ser como más que todo para pacientes que tengan contraindicaciones quirúrgicas o cuando se desee preservar al máximo el limbo esclerocorneal. Este pues puede ser usado como terapia única o también como coayudante, como les decía, con el procedimiento quirúrgico. Este va a tener pues unas ventajas de que va a tratar como toda la superficie ocular, incluyendo desde la enfermedad microscópica o subclínica,
También va a evitar como las complicaciones de las cirugías, como los márgenes positivos, la fibrosis, un posible simbléfaro, deficiencia de células madres lumbares. También se puede aplicar pues solo el tratamiento farmacológico y es muy útil en las lesiones multifocales, las extensas y las que tienen alto riesgo de recurrencia. Pero este también tiene unas limitaciones y es que requiere que el paciente tenga un cumplimiento muy estricto pues del tratamiento. Estos generalmente vienen en preparaciones magistrales y no están disponibles como colirios comerciales, son usualmente de costos elevados y no son tan eficaces en lesiones invasivas con invasión del estroma profundo. Sigue, por favor. Entonces, pues vamos a empezar ahora con el interferón alfa 2B. Entonces, esta va a ser una inmunoterapia, que es una citoquina inmunomoduladora que tiene efectos antiproliferativos, citotóxicos, antivirales y tumorales. Esta lo que va a hacer es estimular la apoptosis tumoral, va a modular también la respuesta inmunitaria y va a ser como muy eficaz en los casos donde pues hay como el compromiso así, digamos, como más superficial, histológicamente, por decirlo así. Este se va a administrar 1 millón de unidades internacionales por mililitro 4 veces al día hasta que haya resolución clínica y se puede dejar 1 o 2 meses adicionales como para evitar y ver que ya pues haya una remisión completa. También subconjuntival se va a aplicar de 3 millones de unidades internacionales sobre 0,5 mililitros semanal, que ya van a ser 4 o 5 aplicaciones. Y, y pues este también como va a tener las indicaciones que van a ser como las lesiones extensas, que sean recurrentes, que sean multifocales, con márgenes positivos, que sea, digamos, un paciente con un ojo único o una localización de alto riesgo, pero pues normalmente va a ser como utilizado como coadyuvante para los pacientes que tengan alto riesgo así como coayudante con la cirugía para los pacientes con alto riesgo de recurrencia. O digamos, por ejemplo, si están localizados en la conjuntiva tarsal, esos pues tienen una localización de alto riesgo, por lo cual el manejo coadyuvante puede ser muy útil. Este pues es altamente tolerado, tiene menor toxicidad que los quimioterapéuticos, pero pues es muy costoso. También necesita refrigeración, necesita una fórmula magistral y hay una menor eficacia en pacientes inmunosuprimidos. Luego, pues tenemos la mitomicina C, que es de la que les hablé anteriormente, que también se conoce como The Devil Drop, que es una quimioterapia tópica que va a ser como un agente alquilante que va a inhibir la síntesis de ADN y ARN. em, pues lo que va a hacer, especialmente en las fases G1 y S del ciclo celular. Lo que va a hacer es inducir la apoptosis y la necrosis de las células con efectos citotóxicos prolongados que pueden persistir en el epitelio por al menos 8 meses. Por eso es que le dicen como The Devil Drop y es como pues, un medicamento como muy ya agresivo. El uso va a ser con dosis de 0,02% del colirio eh, de uso continuo durante un mes, luego 0,04% 4 veces al día por semana y luego seguido de 2 a 3 semanas sin tratamiento y se recomienda seguir esto por este régimen por 3 ciclos máximo 8, que se hagan como esquemas de una semana de uso y una semana de descanso para prevenir como la toxicidad en las células epiteliales que se están replicando lentamente y también pues las células limbares madre que están sí regenerándose. Las indicaciones pues van a ser cuando es la neoplasia sea primaria o recurrente, también en tumores externos no quirúrgicos, extensos que no se puedan operar y también pues cuando sea posoperatorio, solo que tienen pues unos efectos adversos que son las complicaciones frecuentes como dolor ocular, queratitis, conjuntivitis, la toxicidad del epitelio, también estenosis de puntos lagrimares, se pueden perder las células madre limbares. También, pues, y para evitar esto, se puede utilizar como la oclusión de puntos lagrimales para evitar la estenosis. Se puede usar también concomitante con
lágrimas artificiales y esteroides para reducir la inflamación y toxicidad. Esta pues también requiere que sea refrigerada y pues una de las desventajas es pues también el costo, que es muy elevado. Vale más o menos $300 el frasco en Estados Unidos. Y pues no me acuerdo si dije como el precio del interferón, pero el interferón tiene un costo elevado de aproximadamente $500 al mes. Y entonces pues son medicamentos de un costo pues elevado. Luego sigue, por favor. Vamos a tener el 5-fluoracilo que va a ser como llamado como cuando no de Assistant Devil Drug, y este va a ser un antimetabolito citostático que va a ser un análogo de la pirimidina que inhibe la timidata sintetasa, que se convierte después en 5-FDU, que va a bloquear la fase S del ciclo celular. Esto lo que va a hacer, pues ya va a inducir como la apoptosis de las células, y pues el tratamiento se va a dar con una concentración tópica del 1% en esquemas de 4 veces al día por una semana, luego eh, y 3 semanas sin tratamiento. O sea, como que en el mes se va a tratar una semana, 4 veces al día, y luego el resto de las 3 semanas se va a dejar sin tratamiento al paciente, o puede ser 2 semanas con tratamiento, 2 semanas sin tratamiento, especialmente en los casos que sean refractarios o tengan una afectación limbar extensa. También, pues hay algunos pacientes que logran la resolución completa en un solo ciclo, pero hay varios que sí requieren pues más ciclos para que se recuperen. Esta pues tiene las ventajas de que es más económica y estable que la mitomicina C y el interferón alfa, no requiere refrigeración y tiene un costo menor, es de 37 a $75 por frasco, que rinde para 2 ciclos, entonces pues es como un poco más económico y de más fácil acceso, pero pues tiene como efectos secundarios más leves, como el dolor ocular, la hiperemia conjuntiva leve o una conjuntivitis ocasional. Este va a ser como preferido en pacientes con una respuesta incompleta o fracaso al interferón, o también cuando haya recursos limitados o seguros que pues el régimen más económico. Luego vamos a tener pues la terapia anti vamos a tener la terapia em, anti, mm, anti-VEGF, perdón, que son, esta va a ser, van a ser unos anticuerpos monoclonales que van a inhibir la interacción pues del BEF con su receptor. Esto va a bloquear así la angiogénesis tumoral, y esto pues va a evitar la progresión de los tumores, y pues va a ser como más favorable para luego pues también su resección. Este pues va a tener como dos medicamentos, que va a ser el bevacizumab o el ranibizumab, que pues van a ser ambos van a reducir la neovascularización, el edema tisular, y van a promover un ambiente menos favorable para la progresión tumoral. Estos pues se van a usar como, no son como el estándar, pero son usadas a veces en estudios de casos, series pequeñas, como terapia primaria no quirúrgica o como ayudantes postquirúrgicos, pero pues debe individualizarse su uso según el paciente. Las dosis pues van a ser del bevacizumab, va a ser tópico 5 miligramos por mililitro al día, 4 veces al día durante 8 semanas, y si se usa con subconjuntival va a ser 2,5 miligramos en 0,1 mililitro semanal por 2 semanas. También pues el ranibizumab, este va a tener pues una dosis de 0,5 miligramos de una solución de 10 miligramos por mililitro, y con inyecciones mensuales o bimensuales. Y este también pues va a durar entre 6 a 25 meses. Estos pues son medicamentos como relativamente seguros, donde no se han reportado efectos adversos graves, pero sí se ha visto que el BKC
Psicumab puede retrasar la epitelización corneal si hay defectos previos del epitelio. También, pues, unas de como ventajas es que son hay buena tolerancia seguro y son útiles como complemento de la terapia quirúrgica, pero pues tienen las limitaciones de que como monoterapia tienen baja eficacia, no son recomendadas como primera línea y también pues van a tener como un papel muy limitado, em, sí, como la lesión. Bueno, muchas gracias, Cata. Al finalizar, pues ya estoy yo hablando un poquito más sobre pronóstico. En este caso, en neoplasias como esa superficie ocular, ya teniendo en cuenta también lo que había mencionado Cata previamente sobre el tratamiento, las alternativas quirúrgicas y pues más que todo las divisiones que teníamos, existe pues esta como creencia o esta idea principalmente que es una patología generalmente de buen pronóstico a largo plazo. Em, y pues dependiendo un poco del caso, algunos se pueden transformar hacia agresivos, teniendo en cuenta dos factores principales que pueden llegar a tenerse en cuenta, que pues pueden llegar a empeorar un poco la enfermedad del paciente. Primero sería VIH y el segundo sería la recurrencia post-resección. En VIH lo importante ahí serían las terapias inmunomoduladores, o inmunomoduladoras o antirretrovirales que estaría utilizando el paciente constantemente, que se ha encontrado cierta correlación frente a la reincidencia de la enfermedad o a un peor curso como tal de la enfermedad, pensando en que pues igual un paciente con VIH siempre va a tener como esta limitación hacia este reconocimiento como adyacente también a lo que son, por ejemplo, las células tumorales y más que todo en estas pues porciones epiteliales que son un poco más vulnerables al ser más anteriores, por así decirlo, en el ojo. Em, y pues nada, lo de la recurrencia post-resección, ahorita haré un poquito más de énfasis en eso, pero hay otra, pues yo diría como un mito, sin embargo, pues depende un poco del caso, en el que tanto el tipo celular como la aparición clínica como el grado de displasia a veces no llega a tener correlación frente al pronóstico del paciente, porque usualmente es muy individualizado y depende mucho de la exposición, del tipo de lesión. Se estadifica un poco a que tienen o sea, este tipo de lesiones tienen un muy buen pronóstico, sobre todo si se llegan a abordar rápido y precisamente si se les hace un buen seguimiento. En el caso de la neoplasia escamosa superficie ocular, es bien importante que lo abordemos como un paciente que tiene que ir anualmente a un oftalmólogo, a un oculoplástico, a quien le haya hecho la cirugía para tanto pues ver si existen bordes delimitados, lo va a hablar un poquito mejor después, pero pues para que tengamos, en dado caso de tener un recidivo de la enfermedad, una intervención temprana que pues podría ayudar mucho mejor a que nuestro paciente no tenga metástasis o demás cosas que son importantes. Entonces, en los sitios de peor pronóstico, perdón, en los casos de peor pronóstico, que como les digo son muy pocos, en esos pequeños casos, tristemente la gente a veces tiene metástasis más que todo hacia los ganglios linfáticos preauriculares y submandibulares, pensando en que estas van a ser las primeras estaciones de drenaje linfático, tanto de la conjuntiva como de los párpados, y como órganos distales adyacentes a los que podría estar relacionado, pues en este caso, esta lesión. Podría ser metástasis en pulmón o en hígado, pero como les digo, es en los casos en el que un paciente no tuvo tratamiento nunca se fijó que tenía esa lesión en el ojo y simplemente dejó muy de lado su enfermedad y es cuando ya llega literalmente a estadios muy graves, cuando llega a afectar el pulmón o el hígado, que pues igual, si es un tumor de rápido crecimiento es donde más tendríamos que tener en cuenta como la posibilidad de que estos sitios de metástasis se nos puedan llegar a presentar. ¿Qué otros factores de mal pronóstico como encontramos nosotros, aparte de los que les había mencionado antes, como el de la inmunosupresión por el VIH y pues la recibida como por preintervención? Serían los márgenes quirúrgicos positivos, que sería lo más específico que podría comentarles ahorita en cuanto a que este va a ser el factor que va a determinar mucho más el pronóstico, sobre todo si tiene un tratamiento quirúrgico. Pensando en que, como podemos ver acá en la imagen, idealmente cuando yo voy a abordar una lesión, yo tengo que trazar márgenes
epiteliales, como al borde de la lesión que yo voy a extirpar, para evitar precisamente, como bien mencionaba Cami, también como mencionaba Cata, eh, evitar esa como expansión de la misma lesión hacia otras partes de la conjuntiva, por ejemplo, que pueda llegar a iniciar, por así decirlo, una nueva lesión. Entonces, si si en un postoperatorio de un paciente se llega a notar algún tipo de rasgo dentro de la biomicroscopía, suele ser mucho más usual y se ve que el paciente, por ejemplo, tiene una mala evolución de acuerdo al tratamiento. Es bien importante que lo estudiemos pensando en que es el peor factor de mal pronóstico que nos importa cuando estudiamos neoplasia escamosa superficie ocular. También si existen invasiones intraoculares como hacia las capas profundas de la córnea o de la esclera, es cuando ya tendríamos un tumor muy avanzado, es cuando ya tendríamos un tumor del cual tristemente el paciente no siempre tenga que salir, por así decirlo, ileso, pues no ileso, pero pues sí como con un peor resultado em, a futuro posterior al tratamiento de la enfermedad. Y también el último factor de mal pronóstico que quería hablarles sería las lesiones que usualmente son grandes o de morfología nodular ulcerativa. Suelen tener un peor pronóstico que las otras, pero como les dije previamente, la correlación del tipo celular o grado de displasia está muy debatido de si tiene mayor o menor relación con la incidencia o con, perdón, no con la reincidencia, sino con tener un peor pronóstico como tal dentro de pues esta neoplasia. Y ya, esto sería principalmente todo lo que queríamos hablarle el día de hoy a ustedes. Ahí mi compañera de la mesa directiva, Sofi Machado, les acaba de mandar el link de asistencia. Y pues, doctora, usted nos dirá qué opina de la charla, si tiene si alguien tiene alguna pregunta que también quiera hacerla a la doctora. Bienvenidos sean de abrir su micrófono, levantar la mano y comentarnos cualquier cosa. Pero pues sí. Bueno, lo más importante para mí de este tema, primero lo que mencionaste al final, que es, digamos, el pronóstico de los pacientes, aunque parece una patología que tiene un muy buen pronóstico y en realidad sí se observa que muchas veces podemos tener este paciente con esta lesión que no progresa e incluso pueden pasar años en los que no va a tener ninguna progresión y el pronóstico pues es muy bueno. Sí, hay pacientes y he tenido muchos casos en los que progresan muy rápido y el pronóstico es pésimo. Entonces, un paciente con una lesión que progresa muy rápido puede llegar a una exenteración. No sé si tengan claro ese término, que es cuando hay que quitar absolutamente toda la órbita. Ya tuve dos casos en los que me tocó llegar a, pues a ese nivel de mutilación, porque realmente esto es una cirugía mutilante en donde uno puede decir un simple tumor que viene de conjuntiva, que se pudo tratar con gotas, con inyecciones, con cirugía, puede llegar a un resultado tenaz. Entonces, si bien el pronóstico suele ser pues bueno, hay que tener en cuenta pues estas lesiones porque pueden progresar rápido y cuando progresan rápido tienen muy mal pronóstico, ¿sí? Y pues obviamente lo que mencionaste, metástasis y pues obviamente muerte. En cuanto a, bueno, esto por un lado como para que no se me olvidara del pronóstico, em, pero para mí lo más importante que quiero que a ustedes se les quede como médicos generales es lograr identificar una lesión sospechosa, ¿sí? ¿Qué es lo difícil de esas lesiones? Que puede confundirse muy fácilmente con un pterigion o con una pingüécula, como lo mencionaron. Digamos que es el diagnóstico diferencial e incluso a un oftalmólogo puede estar operando supuestamente un pterigion y termina siendo una lesión maligna o premaligna. Entonces, lo importante aquí es que ustedes no dejen pasar desapercibidas estas lesiones que de pronto, pues sí, puede ser un pterigion, en términos generales, cualquier pterigion deben remitirlo a oftalmología para que le hagan un estudio, una valoración completa. Pero pues afanar a estos pacientes que sospechemos una lesión pues maligna o premaligna. También es muy importante como personas ustedes, como familia que tienen,
que obviamente tratemos pues los factores que mencionaron al principio de la exposición a los rayos ultravioletas. Pues en general sabemos que son estos los que podemos, digamos, controlar. Entonces, siempre recomendar el uso de gafas de sol, cuando sobre todo lo mencionaron también al principio, pacientes, pues personas que trabajan en pesca, que están todo el tiempo con exposición solar. Entonces, sí es importante que recomendemos la protección, pues en general, catarata, degeneración macular relacionada con la edad, el mismo pterigion y estas lesiones pues se previenen con el uso de gafas. Entonces, por eso les digo, como ustedes, como personas, como pacientes que también se quieren cuidar y a sus familias, hay que recomendar esto. Y pues en general, si observan una lesión, que a pesar de que no todas las lesiones pues son malignas, pues sí es importante siempre la valoración con oftalmología para que estemos tranquilos. ¿Listo? De resto, pues obviamente el tema de la técnica quirúrgica, de los tratamientos, pues es un tema muy amplio y que incluso los oftalmólogos no lo manejan pues tan a diario, ¿sí? Por eso existe oncología ocular y por eso existe también cirugía plástica ocular que pues, tratamos estas lesiones tanto en cirugía como con tratamiento. Sí, importante pues que lo sepan, si existen estos tratamientos coadyuvantes, como decía la doctora, obviamente, ¿en qué nos ayuda? En la citorreducción. Entonces, me llega un paciente con una lesión muy grande que no todavía, afortunadamente, no compromete el globo ocular, no está metido ni en córnea, pues digamos en las capas profundas o en esclera, puedo realizar una citorreducción, ya sea con gotas o con infiltración de esos medicamentos. El interferón es espectacular, es un medicamento espectacular, pero desafortunadamente es muy costoso. Entonces, ¿qué pasa? La EPS no lo autoriza, entonces en el afán, uno, de resolverle al paciente, pues le dice, bueno, ayúdeme a conseguir más bien el 5FU, que lo mencionaron también, vale 150.000 la ampolla, entonces por favor le ayudo y la verdad les va muy bien. Es un poquito más irritante, más difícil, pero si es un paciente de campo que solamente puede conseguir esto, pues es la única solución que tenemos. Y la verdad nos va bien. Entonces hacemos esta citorreducción hasta que la lesión sea tan pequeña que podamos realizar finalmente una cirugía. Pero pues bueno, como les decía, la técnica, todas estas partes son pues es como un poquito mucho más avanzado para ustedes, pero es bueno que lo mencionen y que lo sepamos. Entonces, como siempre, importante la prevención, el tamizaje y el pronóstico para que sepamos que no es una lesión pues que puede ser inocua, no, puede terminar en un muy mal resultado. Y listo, eso sería todo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pues doctora, la verdad, no creo. Voy a pausar la grabación.